Joven maestro, escuché respecto a todo de boca del mayordomo adjunto Hans. Como su sirviente, haré todo lo que pueda con mis deficientes habilidades para asegurarme de que brille en la capital. Los hombros de Cale estaban empezando a temblar cuando salió de la finca del conde. Estaba pensando en la conversación que tuvo con Ron tan pronto como se despertó esta mañana. Esta será su primera vez fuera del territorio Genitus, ¿verdad? Soy muy bueno cazando conejos. Le cazaré a algunos cuando estemos acampando fuera. La voz tranquila y benigna de Ron resonó en los oídos de Cale. Sintió como si aún pudiera escuchar la voz de Ron resonando como una alucinación a través de la niebla afuera. Cale estaba asustado por el hecho de que Ron le estaba explicando cómo cazar un conejo a primera hora de la mañana. Debe tener cuidado al manipular un animal pequeño como un conejo que se asusta fácilmente. Como no sabe cuándo ni cómo huirá, debe prestar atención a los alrededores y matarlo en un instante. También necesita quitarle las entrañas después de atraparlo. También soy muy buena en eso. Cale tuvo que darse la vuelta mientras Ron imitaba el abrir un conejo con las manos. Ron estaba emocionado. Sin embargo, el único pensamiento que Cale estaba teniendo ahora era que Ron estaba jugando con él. Cale estaba feliz de que Ron se dirigiera a la capital junto con su grupo. Puedo agregar a Vicrox como mi chef personal. Ron, Vicrox. Cale ya le había dicho a Hans esta mañana para que pudiera llevar al dúo de padre e hijo con él. Por supuesto, Ron también estaba allí. Hans, quiero llevar a Vicrox como mi chef personal para este viaje. ¿Puedo preguntar por qué Vicrox? Está muy ocupado con la segunda cocina. No sé, pero no puedo comer nada más que la comida de Vicrox. Me lo llevaré, así que soluciona lo demás. Hans se puso ansioso, pero Ron parecía feliz de ir con su hijo. Joven maestro, mi hijo estará muy feliz. De todos modos, teníamos la necesidad de ir a la capital. Le transmitiré sus palabras exactas. Cale se relajó después de escuchar las palabras de Ron. Le preocupaba que le dijeran que no, pero Vicrox debería disfrutar dejando el territorio Genitus y viajando también a la capital. Cale caminó por la brumosa ciudad western mientras pensaba en las personas que llevaría consigo a la capital. La historia progresaba de manera un poco diferente a la novela, pero no era como si pudiera renunciar a obtener algunos beneficios para sí mismo. Joven maestro, hoy está aquí temprano. El panadero parecía estar bastante relajado con Cale después de verlo un par de veces. Cale le preguntó estoicamente: ¿El pan? El panadero sonrió mientras le entregaba a Cale una bolsa llena de pan. Por supuesto, lo tengo todo listo, pero ¿es hoy realmente el último día? ¿Por qué? ¿Codicioso por más dinero? Sí, definitivamente lo estoy. Cale comenzó a sonreír. Le gustaban las respuestas honestas como esta. Cale palmeó el hombro del panadero, que parecía estar un poco más relajado a su alrededor, y se dirigió a los barrios bajos. Volveré cuando quiera comerlo de nuevo. El panadero observó con nostalgia cómo Cale desaparecía en la niebla y luego comenzó a rezar. Estaba orando para que Cale regresara y gastara 1 tonelada de dinero. Cale, naturalmente, no sabía sobre la oración del panadero mientras caminaba hacia los barrios bajos. Luego vio a los hermanos esperándolos. ¿Es que estos niños no tienen un hogar? Cale había llegado mucho antes de lo habitual. Sin embargo, los hermanos estaban acurrucados juntos y esperándolo, como si hubieran estado esperando en la cima de la colina toda la noche. El hermano menor parecía inclinarse hacia el abrazo de su hermana mayor. Los hermanos miraban a Cale en silencio. Su cabello y ropa parecían húmedos, probablemente porque se quedaron aquí durante la mañana brumosa. Por supuesto, Cale fingió no darse cuenta. Aquí, tengan.
El joven tomó las 2 partes de pan. Cale esperó hasta que el chico las recogió antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el árbol devorador de hombres. Me alegro de que haya niebla. La niebla dificultaba la visión. Dado que esta colina era el punto más alto de Ciudad Western, aparte de la finca del conde, la niebla era aún más espesa aquí. Nadie más podría ver lo que estaba haciendo Cale, o lo que es más importante, lo que Cale recibirá del árbol. ¡Más! ¡Dame más! ¡Por favor! Cale vertió una bolsa de pan en el agujero, mientras escuchaba la voz inquietante del alma llena de rencor como de costumbre. La oscuridad dentro del agujero fue cambiando lentamente de gris a blanco. Cale comenzó a sonreír, pensando que todos sus esfuerzos no fueron en vano. Fue en ese momento. ¡Más! 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 ¿Qué? Cale se estremeció y retrocedió ante la voz que ahora se convirtió en un chillido. La novela no mencionó algo como esto. ¡Más! ¡Más! Te daré un regalo si me traes más. ¡Un regalo! Regalo. Esa palabra hizo que los ojos de Cale comenzaran a brillar. Aunque no esperaba que el alma se volviera loca así, el final estaba cerca. Solo espera. La rama negra comenzó a balancearse, como si le estuviera asintiendo con la cabeza. Parecía una escena de una película de terror. Cale se estremeció cuando comenzó a retroceder a través de la niebla. Era media mañana, pero el sol no había salido y la niebla seguía espesando. Parece que pronto empezará a llover. Los hermanos debieron haber ido a alguna parte, ya que no los vio, pero Cale simplemente pensó que habían ido a evitar la lluvia y puso la 3.ª bolsa de pan frente al árbol devorador de hombres. Este debería ser el último puñado. La luz dentro del agujero era ahora tan blanca como la niebla que rodeaba a Cale. Debería volverse transparente después de que coloque esta última bolsa de pan. Cale estaba lleno de anticipación mientras vertía la última bolsa en el árbol. Y finalmente, un estruendo que era muy diferente de los estruendos pasados se derramó desde el árbol hacia Cale. Este estruendo, que solo estaba dirigido a Cale, no llamó su atención debido al agujero que comenzaba a volverse transparente. Debería estar oscuro dentro del agujero debido a la sombra del árbol, pero no ocurrió una situación tan realista. Ese fue el poder antiguo. En el momento en que Cale vio el poder antiguo, pudo escuchar la voz que le había estado pidiendo más comida hasta ahora. Era tan bueno. Esa voz era desagradable. Esa suave textura de pan. Me gustó especialmente la 3.ª bolsa de pan que trajiste. Supongo que incluso la comida se desarrolla con el paso del tiempo. En mis días no existía tal pan. El trigo mismo debe crecer en una tierra realmente fértil. Sí, no todo el trigo es igual. La voz estaba evaluando el sabor del pan. Una tormenta causada por la voz comenzó a precipitarse hacia Cale. Esto no estaba en la novela. El espíritu que estaba atado a la tierra a causa de su rencor resolvía ese rencor evaluando el sabor del pan. Cale comenzó a fruncir aún más el ceño. Solo estaba pensando en el poder antiguo, en el nacimiento de un héroe. Este escudo indestructible fue el único poder antiguo sobre el que se escribió en la novela, pero nunca nadie lo reclamó. No es de extrañar que nadie haya terminado por obtenerlo, pero entonces, ¿por qué el autor mencionaría algo que podría ser útil, pero que en realidad nadie lo tomó? Ese fue el pensamiento en la cabeza de Cale. Sin embargo, la voz desagradable continuó parloteando, haciéndolo incapaz de concentrarse. ¡Pero estoy tan lleno! ¡Estaba delicioso!
Parloteo, parloteo, bla, bla, bla. Sentía que el rencor se debía a no poder hablar en lugar de no poder comer. Después de escuchar al espíritu charlar una y otra vez durante un par de minutos, evaluando todos los diferentes tipos de panes que Cale había traído, Cale asintió con la cabeza y trató de cortar la voz. Cosas como esta no estaban disponibles en la antigüedad. La gente del bosque de la oscuridad afirmó ser sirvientes de un dios, pero solo me dieron cosas insípidas. Sin embargo, Cale decidió esperar un poco más después de escuchar al espíritu mencionar los tiempos antiguos. Naturalmente, fui desterrada de ese lugar. Dijeron que era una glotona a mi trasero. Por supuesto, me fui con mis amigos. Estábamos planeando volver a poner al mundo en el buen camino. Para alguien como él, que necesitaba poderes antiguos, era importante escuchar historias sobre la antigüedad. A pesar de ello, la historia pronto terminó y el espíritu volvió a hablar de comida y otras cosas inútiles. Cale lo cortó rápidamente. No creo que pueda renunciar a este sabor incluso si engordo. Es tan injusto que tuve que comer tierra y terminé muriendo. Sí, fue una evaluación asombrosa y profesional. Eres un poco El espíritu cortó a Cale. ¿Entiendes mi evaluación? Eres un buen chico. Gracias. Cale no podía decir si realmente podía comunicarse con el espíritu o no. Cale realmente no podía entender la situación actual. Al menos la voz se detuvo después de darle las gracias. Cale miró hacia el árbol frente a él. ¡Qué interesante! El árbol devorador de hombres. El árbol originalmente negro estaba comenzando a ponerse blanco. Luego crecieron lentamente algunas hojas verdes. La escena se veía aún más mística porque estaba rodeado de niebla en este momento. El ruido tenía algo de pesadez en comparación con antes. Cale se arrodilló a un lado y se sentó debajo del tronco del árbol. Una luz blanca brillante salía del agujero. Cale puso su mano en la luz. Luego cerró los ojos. Esto debe ser. Un poder cálido y fuerte que envolvió su mano. Comenzó a sonreír antes de escuchar la voz una vez más. Era una voz pura y cálida. Te protegerá. ¡Shing! Por un momento muy corto, una luz brillante envolvió a Cale. La luz era de color plateado y comenzó a ser absorbida por su cuerpo. La luz que se absorbió se reunió en el corazón de Cale. Cale dejó escapar un largo suspiro mientras abría los ojos. No dolió. Era cálido y el puro poder lo hacía sentir feliz. Cale rápidamente levantó la camisa que estaba usando. ¡Lo hice! Había un pequeño escudo plateado dibujado sobre su corazón. Era diferente a un tatuaje. Un escudo tan hermoso y elegante dejó una marca en el corazón de Cale. El escudo dará prioridad a la seguridad de su propietario por encima de cualquier otra cosa. La ubicación de esa promesa estaba en el centro. Este escudo estará con Cale hasta que su corazón deje de latir. ¡Qué agradable! Cale podía sentir la fuerza envolviendo su corazón. No estaba causando ningún problema. De hecho, se sentía como si el escudo hubiese rodeado su corazón y estaba haciendo todo lo posible para protegerlo. Los poderes antiguos como este dejaron su marca única cuando se activaron. Cale rápidamente utilizó el método que estaba escrito en la novela para activar el poder antiguo. ¡Pat! El escudo indestructible apareció frente a los ojos de Cale.
Era un escudo plateado que fue lo suficientemente grande como para cubrir la parte superior del cuerpo de Cale. Había 2 alas plateadas a ambos lados del escudo, lo que permitía que éste se moviera dentro de un cierto radio alrededor de Cale. El tamaño del escudo también era controlable. Cale comenzó a controlar el tamaño de este escudo, que ya se sentía como parte de su cuerpo. Esta familiaridad inmediata era uno de los rasgos especiales de los poderes antiguos. Por eso, los héroes los usaban, incluso si era solo como apoyo. Cale comenzó a sonreír. Un máximo de 2 veces. Cale estaba pensando en términos de Choi Han, la persona más fuerte a su alrededor en este momento. El escudo debería poder bloquear 2 de los ataques de Choi Han. La fuerza de este escudo es más potente de lo que esperaba. ¿Por qué los héroes no lo usaban todo el tiempo? El escudo indestructible, a diferencia de su nombre, en realidad sí se podía romper. A pesar de ello, no desaparece al romperse. Si el escudo recibe un ataque más fuerte que sus habilidades, almacenará la mayor cantidad de fuerza posible para proteger el corazón del propietario antes de romperse. Después de un tiempo, el escudo recuperará su fuerza y podrá volver a usarse. La fuerza del escudo proviene del corazón del propietario, el corazón que late. Ese corazón se convierte en la fuerza del escudo. El corazón fortalece el escudo, mientras que el escudo protege el corazón. Entonces, ¿qué pasaría si el corazón se fortaleciera? Se volvería aún más fuerte. Había muchas formas de fortalecer los poderes antiguos. Cale reforzará este escudo de camino a la capital. Una vez que eso suceda, debería poder hacer un escudo que dure 10, no, al menos 5 minutos cuando alguien del calibre de Choi Han intente matarlo con todas sus fuerzas. Los poderes antiguos, como se ve con este árbol devorador de hombres, son difíciles de ganar, a menos que casualmente tropieces con ellos. La persona que más sabe sobre estas coincidencias en los primeros 5 volúmenes es probablemente Cale Genitus. Bueno, el actual Cale Genitus. Cale comenzó a sonreír, extendió la mano y tocó el escudo. Se sintió bien. Sin embargo, hubo una cosa que no le gustó. Parece demasiado divino. Con toda su fuerza parecía un escudo sagrado que los caballeros de Dios llevan con sus espadas en los mitos. Por supuesto, el antiguo propietario de este escudo fue una sacerdotisa que estaba cansada del mandato de Dios, y al propietario actual, Cale, simplemente no le gustaban los dioses. No es que tenga muchas razones para usar esto. Planeaba dejar la pelea a todos los demás. El atentado terrorista en la capital puede que tenga que usarlo si ocurre algo peligroso allí, pero se asegurará de que sea pequeño y tenue para que otras personas no lo noten. Cale devolvió el escudo a su corazón y palmeó el árbol ahora blanco mientras comenzaba a alejarse. La lluvia brumosa dentro de la niebla comenzó a mojar los hombros de Cale. A Cale le gustaba la niebla, pero no la lluvia. Comenzó a caminar más rápido hacia su casa. Necesitaba un carruaje. Fue en ese momento cuando... ¡Miau! ¡Miau! Cale de repente sintió un escalofrío en la nuca. Era el callejón justo fuera de la finca del conde. Pudo ver 2 pares de ojos redondos y dorados. Cale frunció el ceño. Había 2 gatitos que parecían extremadamente lamentables y empapados bajo la lluvia. Continuaron maullando mientras se acercaban a Cale. Luego comenzaron a frotar sus mejillas con las piernas de Cale.
Cale dejó escapar un suspiro y comenzó a caminar. Los dos gatitos lo siguieron. Las pequeñas cosas de alguna manera lograron mantenerse al día con él, incluso con sus cortitas piernas. Joven maestro, ¿qué sucede? La persona que saludó a Cale en casa fue el mayordomo adjunto Hans. Hans tenía una expresión confusa cuando sus ojos se abrieron como platos. Parecía sorprendido. Cale chasqueó la lengua y le entregó a Hans las cosas en sus manos. No hagas preguntas estúpidas y simplemente tómalos. Los ojos de Hans comenzaron a temblar. ¡Qué lindos y adorables gatitos! Este mayordomo adjunto realmente parecía ser material de mayordomo. Cale puso con cuidado a los dos gatitos en manos del extremadamente emocionado Hans. Los dos gatitos que colgaban en las manos de Hans continuaron mirando a Cale, incluso cuando estaban en los brazos del mayordomo. Joven maestro, ¿puedo cuidar de estos dos adorables gatitos Nims? Como quieras. Hans comenzó a sonreír de alegría. Cale comenzó a caminar junto al emocionado Hans mientras agregaba: para tu información, se callan si les das de comer. Los dos son hermanos. Los dos gatitos se estremecieron y empezaron a temblar. Sus ojos dorados se abrieron ampliamente mientras miraban a Cale. ¿Disculpe? En el momento en que Hans preguntó confundido, Cale se movió hacia él. Luego bajó la cabeza y acarició a los dos gatitos. Se había preguntado sobre eso durante los últimos días, pero ¿cómo podría no saberlo ahora? El gatito plateado tenía un leve olor a las hierbas medicinales que le había dado a la niña. Cuando recogió a los dos gatitos antes, también pudo oler el filete de ternera y la pasta de crema de tocino que les había dado esta mañana. Eso hizo que Cale estuviera seguro. Los eventos de los últimos días finalmente se resolvieron en la cabeza de Cale. ¿Pensaban que no lo sabría? Los ojos dorados de los dos gatitos continuaron temblando. Cale miró a los hermanos que había estado alimentando los últimos días y sonrió.